Dios no tiene rencor. En este día, querida familia en Cristo, quiero animarles a que podamos estar leyendo 2 Corintios, capítulo 5, versículos 19 y 20. Dice así la palabra del Señor. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. En esta mañana quería comentar esta pequeña porción de la palabra que nos llama, ¿no? Nos recuerda que somos embajadores, ¿verdad? Pero también que tenemos un Dios maravilloso, un Dios bueno, que no toma en cuenta los pecados, sino que quiere que todos se reconcilien, que el mundo se reconcilie con Dios, que no viva apartado de Dios. Pablo en esta segunda carta habla a la iglesia que está en Corinto, una pequeña congregación que estaba en medio de una gran ciudad, una ciudad famosa por sus riquezas, famosa por su cultura, la cultura en ese momento, famoso también por la prostitución sagrada en el templo de Afrodita. La iglesia estaba formada mayoritariamente por personas sencillas, personas humildes, pero con un trasfondo, con un no judío. Quizás, seguramente, no conocían a ese Dios del Antiguo Testamento, de que Pablo estaba hablando, pero se habían convertido al escuchar el mensaje del Evangelio. Y en el poder del Espíritu, Pablo les habla. Hechos 18 incluso nos dice que Pablo estuvo 1 año y medio enseñando la palabra de Dios entre ellos. La resistencia y las luchas no se hicieron esperar. Hubo bastantes, problemas. Pablo sufrió mucho, pero siguió adelante porque el Espíritu Santo le estaba siempre animando y hablando. Dios estaba usándolo con poder. Y él quería seguir esos planes. En los planes del Señor, él lo tenía claro. Para él el vivir era Cristo, el morir era ganancia, y él seguía adelante a pesar de las luchas. Y animaba también a los creyentes a perseverar. No era fácil para aquellos hermanos, al igual que para nosotros, en esta época, ¿verdad? Porque los hermanos eran criticados por seguir adelante con su fe. Eran criticados porque no seguían las corrientes de la cultura, ¿verdad? Eran criticados por sencillamente creer en el Dios que creemos, en Jesucristo. También eran tentados, hermanos. También eran tentados a vivir según la cultura, según esa cultura que acabamos de hablar, esa opulencia, esa libertinaje también, ese libertinaje sexual. Eran tentados y el pueblo era tentado, al igual que nosotros, en esta época en la cual estamos viviendo. Pablo a estos hermanos en esta carta enseña que Dios no tiene rencor, que Dios no escatimonia a su Hijo para entregarlo por nosotros, para que creyendo en Él podamos vivir en paz con el Señor. Y quisiera que cogieran su Biblia y pensaran un momento en estos versículos que acabamos de leer. Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo al enviar a su Hijo Jesucristo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros ese mensaje de la reconciliación. Pablo se refiere aquí a los apóstoles, pero también a su iglesia, ¿verdad? Se refiere a nosotros también, iglesia, real sacerdocio, nación santa, pueblo elegido, pueblo escogido por Dios, a que también llevemos ese mensaje de la reconciliación, un mensaje para todo el mundo, un mensaje de amor, un mensaje de gracia, porque no se está juzgando,
Se le está enviando un mensaje para que vengan y se arrepientan y vengan a Cristo, vengan al Señor, vengan y se reconcilien, porque Cristo es el único camino. ¿Mm? ¿Y qué nos dice aquí el versículo 20? Que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara a través de nosotros, como si Dios estuviera rogándole a esas personas a través de nosotros. Somos nosotros esos embajadores de Cristo. Si Dios ruega por medio de nosotros, hermano, ¿estás tú rogando? ¿Estás tú llevando ese mensaje de reconciliación a otras personas? ¿Mm? No olvidemos las maquinaciones de Satanás. Son grandes. Dios nos habla a través de la palabra, y aquí en el capítulo 2 de esta misma segunda de Corintios nos habla de que perdonemos a esas personas que nos han hecho daño, que nos han de alguna manera hecho sentir mal, para que no consiga el demonio entrada. Perdonemos a otras personas. Pablo lo había vivido. Pablo había sido un perseguidor de la iglesia. Pablo había tenido ese encuentro con Jesucristo ahí, en ese camino a Damasco. Y él no tenía duda de que la gracia del Dios era grande, de que Dios es un Dios potente, poderoso, y que lo había tocado a él y le había dado, digamos, ese cambio, esa conversión lo había tocado, y él se convirtió, cambió de ser un perseguidor a ser un perseguido, a ser un hombre que predicaba el evangelio con toda su gana. Pero él nos exhorta a nosotros a que no le demos entrada al demonio, que perdonemos a otras personas y que siempre tengamos la puerta abierta para la reconciliación, para el volver a abrazarnos, el volver a estar juntos, el volver a estar en presencia de Dios. Sí, hermano, Dios no tiene rencor, y nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Debemos perdonarnos a nosotros, perdonar a otras personas y abrazarnos en amor, en esa gracia infinita que Dios nos da. Que el Señor les bendiga, feliz día, y que si en este día el Señor te ha hablado, no endurezcas tu corazón. Arrodíllate y pidamos perdón al Señor y busquémosle siempre, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. Chao.